Adán y Eva construyeron el gran mérito de liberarnos del paraíso terrenal. Yo siempre he pensado que ese símbolo es mucho más grande que una simple historia. Es la metáfora del nacimiento de la vida humana como la conocemos, porque todo eso que pasa, todo eso que a uno le toca vivir, que le toque rebuscarse, que le toque aprender, que le toque emprender, que le toque echar pa'lante, que le toque soñar, que le toque educarse, que le toque proponer, que le toque resolver, eso no es una carga, es una bendición. Es la oportunidad de construirnos, de inventarnos, de descubrir quiénes somos de verdad. He viajado, he conocido contextos distintos y cada vez lo entiendo más. Hay países donde la vida es tan predecible, tan organizada, tan perfectamente planificada, que la gente ya no sabe qué hacer con su existencia. Y cuando uno vive eso, uno se da cuenta de que la intensidad de nuestras tierras, la exigencia de nuestra realidad, el toca hacerlo, el no hay de otra. Es un privilegio disfrazado de problema, es la chispa que mantiene viva la imaginación, el espíritu, el carácter. Yo me acuerdo que Zuleta decía algo que a mí me marcó profundamente. La pobreza de la imaginación humana nunca se manifiesta de manera tan clara como cuando tratamos de imaginar la felicidad. Y tenía toda la razón. Cuando imaginamos la felicidad, casi siempre imaginamos una vida sin riesgo, sin lucha, sin sobresaltos. Un paraíso de cucaña donde todo está dado, como si la plenitud fuera ausencia de dificultad, como si el ideal fuera volver a ese primer jardín donde nada hacía falta. Pero Adán y Eva, y sobre todo Eva, porque en la historia ella fue la que tuvo la valentía de dar el paso, tuvieron el coraje de romper ese estado de comodidad absoluta. Eso es lo que yo llamo berracura. Elegir la incertidumbre antes que la quietud, elegir la búsqueda antes que el adormecimiento, elegir la vida real antes que el estancamiento perfecto. Ellos construyeron el mérito de sacarnos del paraíso y nuestro gran pecado hoy es querer volver a él, querer una vida sin problemas, sin presión, sin obstáculos, sin desafíos. Y ahí es donde me doy cuenta de algo que me ha costado años entender. Los problemas son un privilegio. Las dificultades son la prueba de que estoy caminando. La presión no es un enemigo, no es un verdugo, es un entrenador. Y a diferencia de lo que uno normalmente cree, que la presión lo cohíbe, lo achica, lo vuelve tímido, la presión, bien entendida, es un privilegio. La presión es señal de propósito. La presión es señal de que algo importa. Yo miro hacia atrás y pienso, todas las veces que me sentí acorralado, todas las veces que tuve que inventarme soluciones donde no había ninguna, todas las veces que la vida me exigió más de lo que yo pensaba que podía dar. Fueron esos momentos los que me construyeron, fueron esas dificultades las que me obligaron a imaginar, a crear, a transformarme. Sin riesgo no hay crecimiento, sin lucha no hay descubrimiento, sin presión no hay evolución. Y por eso digo que nuestra pobreza, la verdadera pobreza, no es la falta de recursos, ni la falta de oportunidades, ni la falta de dinero. La verdadera pobreza es la falta de imaginación. Es creer que la felicidad está en lo fácil. Es creer que la plenitud es ausencia de problemas. Es creer que la vida ideal es la vida sin incomodidad. Yo no quiero volver al paraíso. Yo quiero vivir la vida que Eva inauguró cuando decidió salirse del libreto. Una vida real, una vida compleja, una vida que duele, que reta, que exige, pero que también despierta, que expande, que revela quién soy. Porque al final cada vez lo entiendo más. La presión es un privilegio. Los problemas son un privilegio. Y vivir así como es, sin adornos, sin paraísos, sin garantías, es el regalo más grande de todos. El mayor problema que tiene la gente es la idea absurda, completamente equivocada, de que no deberían tener problemas. Esa expectativa es un veneno silencioso. La vida es movimiento, es roce, es resistencia,
es fricción. Los problemas son el combustible del crecimiento. Cuando uno dice, yo no tengo ningún problema, o está mintiendo, o está profundamente dormido al volante de su propia vida. Podemos llamarles desafíos si eso hace que suene más liviano. Lo entiendo, pero la realidad no cambia. Cualquiera que asegure que no tiene problemas simplemente no está cargando ningún peso, no está construyendo nada, no está asumiendo ninguna responsabilidad real, porque vivir implica enfrentarse a situaciones que te superan, implica decidir quién sos frente a lo que la vida te exige si no hay nada que resolver, nada que vencer, nada que transformar. Entonces no hay vida, hay anestesia. Y creo que ahí empieza el primer error, creer que si tengo un problema, mi vida está mal, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Si tengo un problema, significa que estoy avanzando, que estoy empujando límites, que estoy vivo. Los problemas son señales, no castigos. Son llamados a expandirme, son oportunidades disfrazadas de incomodidad. El segundo error es esta ilusión que nos vendieron de que conseguir lo que quiero me va a hacer feliz. Hemos confundido el éxito con la plenitud. A conseguir lo que uno quiere, dinero, estatus, reconocimiento, metas, logros, mucha gente le llama éxito. Y está bien, cada uno define sus términos, pero para mí eso no es plenitud. La plenitud es otra cosa. La plenitud es vivir aquello para lo que estás hecho, aquello para lo que tu alma fue diseñada, aquello con lo que tu espíritu vibra. Y ese sí que es el desafío más grande de las personas, encontrar aquello a lo que quieren servir más que a sí mismas. Porque mientras todo gire alrededor de satisfacer mis propias necesidades, mientras yo sea el centro absoluto de mi pequeño universo, cualquier problema se siente enorme, se siente como una agresión, se siente como un error. Pero la verdad es que no es tan difícil satisfacer las propias necesidades. Eso no requiere grandeza, no requiere profundidad, no requiere propósito. Además, estamos navegando una época en la que todo está diseñado para darnos recompensas inmediatas. Estos aparatos en el bolsillo, estos pequeños mini ordenadores que llamamos teléfonos, están moldeando nuestro cerebro para obtener lo que queremos al instante. Un clic, un swipe, una notificación, un estímulo y ya. Ese condicionamiento constante le está enseñando a la gente que la vida debería funcionar igual, pero así no funcionan las relaciones humanas. Así no funciona un proyecto de vida. Así no funciona un negocio. Y sobre todo, así no funciona el crecimiento personal. La vida no es una línea recta. Ningún proceso vivo lo es. Si miras la naturaleza, no vas a encontrar una sola línea recta, a menos que un ser humano la haya construido artificialmente. Todo lo que crece, crece en curvas, en espirales, con avances y retrocesos, con temporadas de expansión y temporadas de invierno, con momentos de abundancia y momentos de recogimiento. Así crecen los árboles, así crece el cuerpo humano, así crecen las montañas, así crece el alma. Si algo realmente está creciendo en vos, ese crecimiento va a ser sinuoso. Vas a tener días altos y días bajos, momentos de claridad y momentos de duda. Y eso no significa que estés fallando, significa que estás vivo. Por eso estoy convencido de que el verdadero problema de la gente no es la falta de tiempo, ni la falta de recursos, ni la falta de oportunidades. El verdadero problema es que no tienen algo a lo que quieran servir con tanta pasión que su vida deje de girar exclusivamente alrededor de sí mismos. Algo que despierte propósito, algo que los saque de la cama con fuego, algo que haga que el sacrificio tenga sentido y que el esfuerzo tenga dirección. Cuando encontrás eso, ese motor, ese llamado, ese propósito que te supera, la vida cambia. Deja de ser una carga y se convierte en una aventura. No necesitas motivarte porque la motivación viene sola. No necesitas que te empujen porque vos mismo te lanzás.
No necesitas evitar los problemas porque entendés que los problemas son parte del camino, parte de la formación, parte de la expansión. Y te empezás a sentir vivo, realmente vivo. No por lo que conseguís, no por lo que acumulás, no por lo que alcanzás, sino por la persona en la que te convertís mientras enfrentás cada desafío. Ahí está la plenitud, en esa sensación de estar creciendo, expandiéndote, desafiándote, en sentir que estás jugando el juego de la vida, que estás despierto, que estás presente. Porque al final eso es lo que más energía me da. Saber que estoy en constante movimiento, en constante evolución, en constante expansión. Saber que todavía hay más por aprender, más por descubrir, más por crear. Saber que la vida no está hecha para estar cómodo, sino para estar vivo. Pero si yo creyera que mi vida debería estar libre de problemas, entonces sí estaría realmente estresado. Viviría angustiado, frustrado, sintiendo que algo está fallando todo el tiempo, y si todo lo que hago lo hiciera solo por mí, te lo digo con honestidad, lo habría dejado hace mucho rato, porque cuando tu misión se reduce a satisfacer tu propio ego, tu propia comodidad, tus propias necesidades, la energía se acaba rápido, la fuerza se evapora, el propósito se rompe. Mucha gente me pregunta por la confianza. ¿Será que me falta confianza? ¿Será que no creo suficiente en mí? Y la verdad, con los años entendí que el problema no es una falta de confianza, es una falta de misión. Si tuvieras algo realmente grande por lo cual luchar, algo que importe más que tus propios miedos, algo más grande que tu propio cansancio, entonces aparecerían respuestas que jamás se te habían ocurrido, porque cuando se trata de alguien que amás, cuando se trata de un hijo, de tu familia, de algo que te trasciende, sacas una fuerza que no sabías que existía. Era Zuleta el que decía que las grandes decisiones no nacen de la lógica, sino del amor. Y es verdad, cuando hay misión, aparece una creatividad que vos mismo no sabías que tenías. Después viene otro problema muy común, la creencia de que uno tiene que saber cómo hacerlo antes de empezar. Yo lo llamo la tiranía del cómo. El cómo paraliza. Te emocionás, te inspirás, decís, voy a hacer esto, y enseguida tu cerebro te sabotea. ¿Y cómo? Nunca lo has hecho. No sabes. ¿Qué te crees? Y uno se encoge, se achica, se rinde. La gente empieza por donde no debería. Empieza por el cómo. Pero cuando empiezas por el cómo, ya empezaste mal. Las grandes visiones no nacieron de un manual de instrucciones. Mira a Martin Luther King. Él no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr cuando dijo, I have a dream. No sabía cómo iba a conseguir que ese sueño se volviera realidad. No tenía un mapa paso a paso. Lo que sí tenía era una visión clara y un porqué tan poderoso que lo sostenía incluso cuando él mismo dudaba. De hecho, cuentan que ni siquiera estaba seguro de pronunciar ese discurso ese día. Fue su esposa la que lo empujó a hacerlo. Y aún así, sin saber el cómo, él se paró ante el mundo y habló del qué y del por qué. Ahí está la clave. Si vos sabés lo que querés y sabés por qué lo querés, las razones adecuadas aparecen. Y esas razones te impulsan a seguir aunque estés cansado, aunque te dé miedo, aunque no tengas ganas. Las razones correctas te sostienen de madrugada, te levantan temprano, te dan ese empujón que no viene del mundo sino de tu interior. Las razones son diferentes para cada quien. Algunos lo hacen por su hijo, otros lo hacen por orgullo, otros por dolor, otros por una promesa que se hicieron. Uno tiene que encontrar su razón profunda, su razón de fondo, esa que no se quiebra cuando las cosas se ponen feas. A mí me enseñaron una historia que nunca se me olvidó. Era la historia de un tipo que pidió un préstamo en una compañía financiera, de esas antiguas donde podían acosarte sin límites, y no había vuelto
desde que le prestaron el dinero, no había pagado y lo llamaban, se presentaban en la casa, lo perseguían, lo avergonzaban frente a los vecinos. Ese hombre estaba cansado, cansado del miedo, cansado de la persecución, cansado de ser tratado como alguien que no cumple. Y eso se convirtió en su razón de fondo. Se prometió que iba a salir de esa situación, que iba a recuperar su dignidad. Y un día, cuando por fin reunió el dinero, fue al banco, lo sacó todo en billetes pequeños y se fue caminando hacia la oficina de ese cobrador. El hombre estaba en el escritorio del fondo. Él entró, caminó despacio, llegó hasta donde estaba y le lanzó todo el dinero sobre el escritorio. Le dijo: ahí está, cuéntelo, está todo y no voy a volver nunca más. Esa fue su misión, su razón profunda. Nadie más entendía esa fuerza, pero él sí, y le alcanzó. Cada persona tiene una razón así. Algunos lo hacen por sus hijos, otros lo hacen por la gente que aman, otros por no repetir la historia de donde vienen, otros por demostrarle algo a alguien que ya ni siquiera está. Y muchos, yo también, lo hacen porque aman ganar, porque aman superarse, porque se niegan a conformarse con una vida mediocre, porque sienten en el pecho esa necesidad de ser más, de crecer, de expandirse, de desafiarse. En mi caso, lo reconozco. Me gusta ganar, me gusta ser el mejor en lo que hago, no por competir contra otros, sino porque me niego a ser menos de lo que sé que puedo ser. No voy a conformarme con menos, porque habría de hacerlo. Si dentro de mí sé que puedo más, que puedo crecer, que puedo aportar más, que puedo convertirme en alguien más grande que mis excusas, mis miedos o mi historia. Es eso lo que me mantiene en movimiento, no la comodidad, no la validación, no el reconocimiento, mi misión, mi visión, mi razón profunda. Eso es lo que me sostiene cuando el camino se pone oscuro o incierto. Eso es lo que me hace seguir aunque no sepa el cómo, porque ya aprendí que el cómo aparece después, pero el qué y el por qué son tuyos o no lo son. Eso nadie te lo puede dar ni quitar. Por eso lo repito, el problema de la gente no es la falta de confianza, es la falta de una misión tan grande que los saque de sí mismos, una razón tan profunda que les impida rendirse, un porqué tan poderoso que haga que el cómo se vuelva inevitable. La verdad es que no es como nos lo contaron. La vida no está diseñada para ser perfecta ni para estar libre de problemas. Y con los años entendí algo que te cambia la mirada por completo. Siempre, siempre, siempre las crisis dejan algo mejor. Incluso cuando duelen, incluso cuando te rompen, incluso cuando sentís que no vas a poder, todo lo malo, absolutamente todo, deja una semilla de algo bueno, aunque a veces esa semilla tarde tanto en germinar que uno cree que no existe. Un divorcio se sufre. Claro, te desarma, te descoloca, te cambia para siempre, pero también te obliga a reencontrarte, te muestra quién sos sin la otra persona, te devuelve la libertad y te enseña cosas que no hubieras aprendido en ninguna universidad. Una quiebra económica te deja sin aire, te golpea el autoestima, te hace creer que fracasaste como ser humano, pero también te convierte en alguien más humilde, más creativo, más despierto. Alguien que aprende a construir de nuevo desde cero con otra mirada. La clave está en buscar lo bueno, incluso cuando la tormenta está encima, en entrenar el corazón para entender que algo queda, algo mejora, algo se transforma. Siempre las crisis dejan algo mejor. Siempre lo malo deja algo bueno, aunque a veces uno no lo vea de inmediato. Y hay algo que también he aprendido. Tu vida es dura. ¿Comparada con quién? Porque si miras el mundo, si conoces otras historias, si entendés las batallas internas que cada persona lleva, te das cuenta de que la dureza no es un castigo, es una parte natural del camino. Entonces dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empezás a preguntarte, ¿por qué no a mí? Y cuando haces ese cambio, cuando entendés que lo que te pasa
no es para destruirte, sino para formarte. Todo empieza a tener otro sentido. Ese es el foco, esa es la perspectiva que cambia todo. Ver la vida como un entrenamiento constante. Cuando querés crecer, cuando querés evolucionar, esa vitalidad que llevas por dentro se vuelve una prueba continua de gratitud, porque seguir acá, seguir luchando, seguir intentando, es una señal de que todavía estás en el juego. Y desde ese agradecimiento genuino te transformas en alguien a quien la vida le empieza a salir bien. No porque tengas suerte, sino porque ya sos alguien capaz de recibir aquello que antes te habría roto. Con esa mentalidad, todo se convierte en una prueba para hacerte más fuerte. Cada dificultad se vuelve un gimnasio emocional donde se moldea tu carácter. Y un buen carácter, uno firme, consciente, trabajado, es lo que realmente determina tu destino. El carácter es lo que te hace actuar bien incluso cuando nadie te está mirando, lo que te hace resistir cuando otros se rinden, lo que te mantiene claro cuando todo alrededor se desordena. Ese carácter que se construye con cada golpe, con cada caída, con cada crisis, es lo que te abre puertas que antes ni sabías que existían. Y ahí entendés que eso, precisamente eso, es desarrollo personal. No es un libro, no es un curso, no es una frase bonita en Instagram, es el proceso íntimo, silencioso y exigente de volverte alguien más sólido, más profundo, más capaz de sostener la vida real sin quebrarte. Eso es desarrollo personal, convertirte en alguien que aprende, que se levanta, que se fortalece, alguien que mira hacia atrás y puede decir con orgullo: todo lo que me dolió me transformó y siempre estuvo bien porque siempre dejó algo mejor.